resistencia de 51K como pull down, y luego de eso solo tengo un LED conectado para poder generar el pulso. En este caso, lo que tengo es una validación de entrada. Voy a hacer entonces que mi pin B.7, en este caso viene a ser este de aquí, el cable morado, está conectado entonces al nodo de lo que es la resistencia y el interruptor. Les voy a hacer el esquema eléctrico así sencillo para poder tener una idea de lo que estamos viendo en esquema eléctrico y de lo que estamos viendo en la cámara. Listo. La conexión de la resistencia, como les mencionaba, era de 51K. Puede ser de 1K, de 10, de 100, de 50. No hay ningún problema con esa sección. Lo que sí tienen que velar es que la resistencia sea lo suficientemente alta para poder crear ese efecto de separación de voltaje, como caída de voltaje, por así decirlo. Esto es lo que tengo conectado, porque voy a utilizar una lógica positiva. Eso quiere decir que el 1 va a ser verdadero y el 0 va a ser falso. Una lógica negativa vendría a invertir los papeles de lo que es el 0 y el 1, siendo el 0 verdadero y el 1 falso. En este caso, dependerá en realidad de las distancias que ustedes tengan para poder generar esa lógica o ese criterio, por así decirlo. Generalmente, pues siempre trabajamos con una lógica positiva. Esto porque la circuitería en lo que es electrónica es bastante compacta, por así decirlo. Si fuera el caso de que por X motivo yo tengo que generar un pulso a una distancia muy larga, lo más recomendable sería entonces utilizar una lógica negada. ¿Por qué? Porque como el conductor tiene una sección transversal y una resistencia pues muy pequeña por cada metro de longitud, pero esta resistencia a una cantidad de metros ya es un poco más alta, van a tener entonces una caída de voltaje, siendo pues voltaje DC el que se esté transmitiendo en ese momento para generar los pulsos. Puede hacer que ustedes caigan entonces en una sección en donde, en este caso, 0 voltios vendría a ser el 0 lógico, pero puede hacer que ustedes queden en una sección, por así decirlo, de 2.5, 2.7, 3 voltios. En esta sección se considera como inhibición y luego de eso se considera como un 1 lógico. La forma en que se genera esto es por lo mismo de las compuertas lógicas, si se recuerdan más o menos de sus digitales, y los que no han llevado digitales, cuando ustedes trabajan con compuertas lógicas en tecnología TTL, que es lógica transistor-transistor, quiere decir que ustedes tienen de 0 a 5 voltios de alimentación. Luego de eso, si ustedes por X motivo tienen un promedio más o menos de unos 2.7, 3 voltios más o menos, la compuerta no puede reconocer si eso es un 0 o si es un 1, razón por la cual entonces cuando ustedes utilizan longitudes muy altas, muy largas, switchar un 0 es mucho más sencillo para poder trabajarlo. Luego de lo dicho, hay otra característica que deben de tomar en cuenta para lo que son todo lo que son componentes digitales. La desconexión en una pata, cuando se usa de entrada, se considera un 1 lógico. Entonces, la no conexión de algunas patas o terminales puedan afectar, por así decirlo, la ejecución del programa.
Lo más adecuado, por así decirlo, es utilizar pues, una serie de resistencias en configuración de pull down para poder generar una mejor ejecución del programa o una muy baja probabilidad de error para base de ruidos. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Este es un código bastante sencillo. Esto de aquí es solo demostrativo, pero aquí pueden colocar cualquier cantidad de información. Y lo que le estoy diciendo ahorita es, cuando el pin B.7 sea igual a 1, ejecuta la siguiente subrutina o lo siguiente de que sea, cual sea la instrucción que yo deseo. Luego de eso, tengo el else y tengo solo la ejecución para que regrese al main. ¿Por qué? Porque no me interesa en realidad ejecutar alguna otra instrucción si la validación es diferente que el 1 lógico. En este caso, yo puedo hacer if anidados. Aquí puedo colocar otro if en lugar del else, otro if, otro if, otro if, y de último un else, y de ahí para finalizar entonces el end if. Ahora bien, en este caso, yo lo único que tengo es, toco el interruptor y él le da 2 pulsos de 1 segundo. Esa es la única ejecución que tengo, solo es demostrativa como tal. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Nadie? La ejecución esta es bien sencilla. Es muy parecida a Arduino hasta cierto punto. Casi que todos los microcontroladores tienen esta ejecución ya cuando trabajan en interfaces más fluidas, por así decirlo. Si ustedes pues leyeron su clase de la vez pasada, está la computadora multinivel. Entonces, en este caso, pues nosotros estamos trabajando en otro tipo de lenguaje y el microcontrolador Picaxe tiene un conversor o un traductor de código, por así decirlo, que lo baja a assembler. Ahora bien, esto es para ejecuciones de lo que es 0 y 1 en puertos digitales para lectura, no sé, de cualquier tipo de entrada digital como tal. Luego de eso, tenemos una sección un poco más compleja, por así decirlo, en donde se utiliza un conversor analógico digital. ¿Qué es un conversor analógico digital? Un conversor analógico digital es un dispositivo que logra convertir la señal analógica o continua en el tiempo a señales discretas con valores puntuales en valores lógicos de 0 y 1. En este caso, por así decirlo, el microcontrolador Picaxe, y al igual que un Atmel, que es la versión de Arduino, tiene la característica de ser un conversor analógico digital configurable. Ustedes lo pueden pasar de 8 a 16 bits. Y también tiene la característica de que ustedes pueden, pues, por así decirlo, tener una certeza de incertidumbre de lo que es la reacción del microcontrolador a esos cambios, porque es un conversor analógico digital de aproximaciones sucesivas. Ese es el que viene integrado dentro de lo que es el microcontrolador, de lo que son los chip o los PIC de microchip y los de Atmel. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven la gráfica, yo tengo prácticamente una como escalera. En cada uno de estos escalones se caracteriza entonces, por así decirlo, lo que es el valor de voltaje del ADC. Si ustedes quisieran ver más o menos, por así decirlo, 5 voltios dividido 256 casillas, porque el 0 cuenta, ustedes van a tener entonces una relación de 0.19, ¿sí? Milivoltios o voltios en este caso, o 19 milivoltios por cada
relación, por así decirlo, de voltaje. Esto quiere decir que mi casilla 000 tendrá 0 voltios y el 1 lógico de esa combinación entonces tendría una correlación más o menos, por así decirlo, de 0.1 o 0.2 voltios como correlación de voltaje para que él lo pueda reconocer. En cada uno de esos puntajes de voltaje, ustedes pueden tener entonces toda una gama de comparación o de ejecuciones, dependiendo en realidad las características que tenga el conversor. En este caso vamos a hacer esto. Yo voy a hacer el main, que es de ley prácticamente. Luego voy a hacer una lectura del conversor analógico digital. En este caso voy a referirme a esta sección. Yo aquí ya les dejé el programa. Si quieren lo podemos tipear. En este caso yo estoy utilizando el conversor analógico digital, el número 11, que está configurado en el pin B.0. En este caso, perdón, en el B.4. Estamos en el B.4, coma, y la sintaxis dice que lo puedo guardar en una variable binaria. En este caso voy a utilizar B0. Voy a hacer una pausa pequeña para darle tiempo de la ejecución por cuestiones de didáctica, pero no es necesaria esa pausa en realidad cuando ustedes lo utilizan de forma fluida en programas o en ejecuciones. Luego de eso, voy a hacer una transmisión a la computadora por el mismo puerto del proceso de grabado del PIC. En este caso, de igual forma, el microcontrolador tiene configuraciones seriales, ¿sí? De alta velocidad o de baja velocidad, eso no importa, tiene las dos aplicaciones. Pero si ustedes utilizan un CERT-XD, la configuración entonces es la siguiente: CERT-XD, paréntesis. En este caso, si ustedes quieren colocar texto, colocan comillas. El valor de ADC es, vamos a poner solo igual, voy a dejar un espacio. Luego de eso, coma, y requiero colocar un numeral B.0, es la variable binaria que estamos utilizando. El microcontrolador tiene variables tipo byte, tipo binarias y tipo palabra. Las variables y toda esa ejecución podemos ver en el microcontrolador, dependiendo del modelo que sea, variables desde B0 hasta B57, y de tipo palabra de la 0 a la 24, 28, dependiendo en realidad del modelo que tengan para poder trabajar. Ahora bien, las variables tipo palabra contienen dos tipo binarias. Entonces hay que ser cuidadosos porque el microcontrolador ocupa esas mismas variables binarias para las tipo palabra. Eso quiere decir que si yo utilizo, por así decirlo, una W0, no puedo utilizar B0 ni B1, porque esas están contenidas, por así decirlo. Se los voy a explicar más adelante ahorita cuando ejecute esto. Luego de eso, voy a poner 13,10, que es la ejecución del enter, por así decirlo, en la sección, y luego del despliegue voy a hacer una pausa, igual por didáctica de un segundo, y luego de eso voy a regresar al main. Vamos a grabarlo. Vamos a ver. Voy a abrir el terminal de lo que es el simulador. Ahora bien, originalmente les va a aparecer esto: el puerto en que ustedes están trabajando, que eso lo va a poner de default. Luego va a tener el baudeaje. El baudeaje es la cantidad de información que puede viajar o que puede transmitir el microcontrolador, y generalmente lo van a encontrar más o menos en esta sección cuando lo abran por primera vez en 2400 baudios. El PIC, si ustedes no lo están ejecutando en ninguna velocidad
que no sea la original, trabaja en 9600 baudios. Entonces, en este caso, yo tengo En este caso tengo 0 voltios, este es un voltímetro integrado. Entonces yo voy a hacer el cambio de voltaje ahorita. Voy a tratar de que quede en 1. Más o menos. Tiene un valor de 13, pero dependiendo en realidad más o menos en qué caiga, ustedes van a encontrar esto. Si ustedes se dan cuenta en la ejecución 32, tiene 12, 13, 12, 13, 12, 13 y así va a ir quedando. Eso es porque en la aproximación sucesiva de lo que es la conversión analógica a digital, él está en este punto específicamente, por así decirlo, en esta grada de aquí, en el extremo final y en el inicio de la siguiente. Entonces está oscilando en esa sección. Dependiendo en realidad la resolución, la cualidad de lo que es el circuito y otras cuestiones más, ustedes pueden, por así decirlo, tener cierta cantidad de ruido. En este caso, un voltio equivale a 58 en conversor analógico digital. Ustedes pueden trabajar, de hecho, también en programación, una tabla, se pueden hacer ecuaciones. El microcontrolador tiene la cualidad de trabajar pues funciones un poco más compuestas, las vamos a ver más adelante también, pero puede sacar raíz, cuadrados y todo ese tipo de cosas. De hecho, de igual forma, ustedes pueden transmitir en el CRXD una trama de datos en hexadecimal o si ustedes lo quieren en código ASCII, pero cuando ustedes lo importen a un Excel aparezca la fórmula ya tipiada. Eso también se puede hacer y se puede pues utilizar el MATLAB también para comunicar el microcontrolador para hacer gráficas y todo ese tipo de cosas. Pero esencialmente ahorita lo que estamos haciendo es convertir el voltaje de forma puntual. En este caso pues yo tengo más o menos 58 promedio, por así decirlo, en sus valores de medición. El criterio que tomen para colocar, no sé, el 57 o el 58 dependerá de ustedes. Pueden hacer un valor promedio, de hecho lo vamos a trabajar también. Y la próxima práctica que la voy a liberar el día jueves, entonces para poderle dar chance a los demás, va a poder ser trabajar un conversor analógico digital también de forma remota, pero en lugar de este potenciómetro yo les voy a colocar una fotorresistencia y les voy a colocar este tipo de LEDs nuevos, cristalinos un poco más grandes, para que ustedes con las entradas, con las salidas digitales del microcontrolador puedan cambiar la intensidad de luz. De esta forma vamos a poder colocar también, o si ustedes desean, puedo colocar un servo también para que podamos utilizar el servomecanismo para poder darle, no sé, una pantalla o un disipador o un difusor, un difusor de luz para cambiar la intensidad con la que incide la luz sobre lo que es la superficie de la fotorresistencia, y ustedes puedan tener valores aleatorios dentro de este proceso y puedan hacer, no sé, se me ocurre un ciclo de burbuja para, no sé. Fíjense que no las grabo, pero si quieren les puedo hacer un video tutorial y les dejo el link y lo subo a YouTube. La verdad es que no tengo costumbre de grabarlo, pero si ustedes desean, desde el otro sábado puedo grabar la clase si quieren y dejarles el link. De igual forma yo les iba a subir estos documentos, vean. En este caso, pues la presentación de PowerPoint no la tomen en cuenta, solo lo hago porque
que podemos tener un poco más de gráficas, algo así como una pizarra, pero les voy a subir esta sección de mi tesis de hace como 20 años, en donde pues hay algunos tipos de conversores analógicos digitales. Yo ya lo resumí lo más que pude, solo para poder tener una idea un poco más clara de lo que es y cómo trabaja un conversor analógico digital, los problemas que se puedan presentar y lo que se puede realizar con el conversor como tal. La verdad es que, vean, yo utilizo este programa para hacer grabaciones. De haber sabido lo hubiera empezado a grabar, pero vean, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Como esta clase es la misma que le doy a la sección A, voy a grabar la clase de la sección A, que es el mismo contenido, y se lo subo para que no perdamos la correlación, si les parece. Entonces, como les decía, ustedes pues que ya trabajan un poco más programación, ustedes saben los ciclos de burbuja para ordenar datos. En ese proceso ustedes pueden hacer con el conversor analógico digital ponderaciones, pueden hacer polinomios que desean, por así decirlo, toda una fórmula que dependa de una variable externa como es la humedad, la luz, el calor y otro tipo de situaciones, por así decirlo, en donde por así sea necesario tener un valor máximo y un valor mínimo, luego el valor promedio y tal vez incluso una desviación estándar. Todo este proceso lo pueden hacer dentro del microcontrolador, utilizando cualquiera de los conversores analógicos digitales del microcontrolador. Y pueden llegar a tener ejecuciones, en este caso, condicionadas bajo el valor de esta variable. Ustedes, pues, si se recuerdan, han trabajado bastante Arduino. Ustedes pueden hacer esto si fuera el caso de que B0 sea igual, mayor, menor, diferente a, y diferentes ciclos o diferentes secciones de comparación de la variable que estamos analizando para poder generarlo. Lo más adecuado cuando ustedes van a trabajar es utilizar un select case, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si ustedes pues requieren, por así decirlo, en este caso una sintaxis, pueden irse a F1 y en este caso pues pueden elegir de todas las que están aquí. Ahora bien, yo les decía lo de la frecuencia. En este caso, el set frec, cuando ustedes lo disponen en sus ejecuciones para elevar o disminuir la frecuencia, solo las versiones 8, 14, 18, 20 y M2 tienen esa cualidad junto con el 20, el 28 y el 40 versión en X2. Luego de eso, si fuera no sé, el del servomecanismo, de igual forma, pues tiene las versiones, y en este caso tiene pues el paréntesis de que les da más o menos una descripción y les da todas las características de la sintaxis como tal para que ustedes lo puedan generar. Entonces, si por X y motivo ustedes tienen una instrucción que quisieran conocer o algo, y no se quieren ir al manual de referencia que les subí inicialmente, pues presionando F1 tienen esta sección. Entonces es mucho más sencillo irse en este caso a esta sección, y si no, pues sería de ir leyendo el manual conforme ustedes van practicando. Este solo es como paréntesis general, pero si fuera el caso, entonces ustedes colocan aquí el select case y cada uno de los condicionales que requieren para este tipo de validación. Ahora bien, solo como
como validación. Perdón. El 13,10, ¿sí? Esta sección de aquí, vean, si ustedes no la colocan, este es el equivalente a que cada una de las ejecuciones presionen Enter al final. Si por X y motivo, es que tengo la verdad aquí con el puerto. Vamos a ver. Perdón, es que tengo abierta la hiperterminal. Si quieran grabar la información de la hiperterminal, también lo pueden hacer. Si no, solo le vamos a dar cerrar puerto. Y esto lo pueden copiar y lo pueden transmitir a un Excel o guardándolo en un TXT si fuera el caso. Entonces, se pueden hacer otro tipo de cosas. Más adelante lo vamos a ver. Y en la última sección, en la última recta de esto, vamos a ver la FPGA, solo para que lo vean en ejecución. Ahora bien, si te das cuenta, antes bajaba cada línea, ¿sí? El 13,10 le sirve para dar Enter al final de la línea. Si no colocan el 13,10 después de la última sección de su transmisión, lo que va a hacer es que va a ser una sola línea, ¿sí? Entonces, esa diferencia del 13,10 hace esa ejecución. 13,10. ¿Sí? Eso es lo que hacen, ¿eh? Ahorita ya tenemos línea 2, línea 3, línea 4 y así sucesivamente. Esos datos los pueden encontrar de igual forma en el manual cuando van ejecutando pues las condiciones. De hecho, hay pantallas seriales de 16 caracteres por 2 líneas en donde pues tienen su propio set de instrucciones. Y aquí en lugar de colocar números, pueden colocar, no sé, un carácter o un símbolo que pues genere ese cambio como tal. Ahora bien, luego de eso pues tienen una sección del enlace de datos, que en este caso pues ya tienen la sección de los puertos de C0, 1, 2 y 7. Esa característica se genera para hacer las gráficas. Yo tengo conectados pues los pines de B, entonces no puedo hacer, por así decirlo, la ejecución de esta sección, pero lo pueden hacer utilizando estos pines específicamente. Luego de eso, pues hay algunos asistentes para conversiones y todo. Tiene también para calibrar algunos sensores que de igual forma están estipulados en un puerto específico para poder generar eso. El hiperterminal es la forma general que tenemos pues para generar este tipo de situaciones. Si hiciéramos la simulación, por así decirlo, de que el potenciómetro fuera a temperatura, nosotros podemos hacer entonces el cálculo de la temperatura de toda una superficie utilizando un solo sensor, 2, 3, 4, 5 sensores si ustedes lo desean, para poder tener una superficie uniforme. Como ejemplificación de esta parte de lo que es el conversor analógico digital, cuando ustedes ven una impresora 3D, que es algo que vamos a ver en clase también, la superficie de la impresora 3D es caliente, tiene un pad de calor y de hecho tiene un sensor de temperatura lineal. Nosotros vamos a utilizar el Dallas 18B20, yo lo voy a poner aquí, les voy a explicar más adelante eso. Y tiene entonces una ponderación de calor, de temperatura en la superficie en base a ese sensor. Mientras más sensores tengan ustedes, como una matriz, por así decirlo, no es lo mismo tener
un solo sensor, que en este caso pues, es el potenciómetro, justo en el medio de la plataforma, a tener uno cada 2, 3 centímetros. Eso es lo que nos garantiza, dependerá en realidad pues de la aplicación, un control más adecuado de la retroalimentación de información. Con una programación que considera lazos cerrados, ¿qué quiere decir esto de un lazo cerrado? Un lazo cerrado es, en este caso no tengo un lazo cerrado, tengo mi potenciómetro, tengo una función visual de lo que está pasando en ese momento, y tengo mis datos de entrada y de salida. En este caso no tengo datos de salida, pero si fuera el caso yo puedo poner un búmetro, que era el efecto que ustedes estaban trabajando de cambiar el pin B7, B6, B5 en escala e ir encendiéndolos de forma puntual. Si yo fuera el caso de que en este caso yo voy a tener un búmetro, enciendo primero para, no sé, un valor de 30 grados, luego 40, 50, 60, 70, y en esa visualización de información de la salida, yo tomo datos de retroalimentación, desconectando cierta cantidad de elementos y conectando otros en el proceso de ejecución de mi algoritmo. Yo puedo entonces venir y corregir esos datos y poder entonces mantener 40 grados exactos siempre, o solo con una desviación de 1 grado centígrado. Eso dependerá en realidad de la aplicación que se quiera y la configuración que se tenga como tal. Ahora bien, solo como paréntesis general, quisiera pues que ustedes también, a mí no me gusta en realidad dejar algo sin que ustedes lo piensen. Uno de los proyectos que se puede hacer con este tipo de sección es un control de temperatura sencillo. Luego de eso podemos hacer una estación meteorológica pequeña. Dependerá en realidad de la cantidad de acceso a sensores que tengamos, pero en forma general se pueden hacer diferentes tipos de proyectos. Si ustedes desean, por así decirlo, hacer un proyecto o generar una idea para este examen parcial, lo pueden empezar a trabajar y nos podemos ir escribiendo en el WhatsApp para poder, por así decirlo, no sé, implementar una idea y que ustedes elijan su examen como tal, ¿sí? Entonces, vean, ahorita voy a llegar a 4.8 y estoy llegando hasta 555 en número. Ahora bien, solo para pasar a la sección de sección de palabra, porque les quiero mostrar eso también con la misma circuitería. Si quieren empezar a pensar algo, para que me diera tiempo a mí para ir a comprar algunos elementos o algunas otras cosas, podemos ir platicando y llegar a un proyecto intermedio que a toda la clase le guste y generar su examen en base a las ideas que ustedes tengan. Hay veces que uno tiene curiosidad de hacer más de algún proyecto y pues lo dejamos así como entre paréntesis. Si fuera el caso de que ustedes quieren generar su proyecto, si no, yo les voy a asignar uno pues que contenga toda la información que estemos viendo en su momento, ¿sí? No sé si tienen alguna duda sobre esto antes de pasar a la otra.
¿Alguien que tenga dudas? ¿Nadie? ¿Seguros con lo del proyecto? ¿Les ocurre algo inicialmente o quisieran, por así decirlo, no sé, tener un par de días, les parece? O por lo menos que me digan que sí van a tratar de buscar alguna opción o algo. Pero sí están de acuerdo en pensar algo ustedes. A eso me refiero. No necesito en realidad la idea puntual ahorita, porque sé que necesitan tiempo como para leer o buscar una idea como tal. Si fuera el caso, este, podemos platicar esta semana si quieren el siguiente sábado de, de qué es lo que pues podemos realizar en forma general. Y en base a eso, pues yo ya compraría los dispositivos y todo y ya lo integramos entre todos, eh, si fuera el caso. Eh, si quieren, platicamos por WhatsApp, si quieren, para poder hacer la votación de la idea ahorita, si, si desean hacerlo o no. Entonces, si quieren, les doy esta semana para que lo piensen y ya lo podemos discutir más tranquilos el siguiente sábado. Si no, de igual forma, pues yo les dejo el proyecto y la guía número 1 para que lo realicen, ¿sí? Claro, me gustaría dejarlo lo antes posible para poderlo ir trabajando para que cuando ustedes lleguen a su examen parcial, ustedes tengan pues suficiente tiempo solo para levantar el texto y todo lo que corresponde de lo que es el proyecto y no tengan, por así decirlo, que correr en esa semana de exámenes que van a tener otros cursos. Por lo menos para adelantar el mío, pensaba yo. Vean, solo voy a tipear esto ahorita. Los requisitos mínimos del proyecto sería usar conversor analógico digital. Vamos a terminar de ver if, for, eh, los puertos digitales o alguna otra cosa. Si el proyecto requiriera imprimir algo en 3D, igual yo me encargaría de hacerlo. Pero tómense la idea de que pueden generar temperatura, velocidad y distancia, si quisieran hacer como una medición como tal, ¿sí?
eh, eso, y que integre pues puerto digital, entrada digital, conversión a la analógica digital, comparaciones, vendría a ser lo mínimo. Vean, ahorita tengo un programa básico que de hecho tiene un error. Les quiero explicar ese error. Cuando trabajamos conversión analógica digital y vamos a manipular información, vean, yo estoy utilizando el B1 como referencia para mi control de muestras. ¿Qué es lo que está haciendo el for? ¿Alguien me puede decir qué está haciendo el for en esta sección ya viendo la subrutina interna? ¿Alguien? No, en realidad no. El for en este caso, lo que está haciendo la función es que genera el ciclo de toma de muestras. No son pines, tal vez te podrías haber referido al número de muestras. Pero vean, en esta sección estoy leyendo mi read ADC, el mismo que tenía inicialmente, lo estoy guardando en B0 y voy a utilizar W10 para poder hacer, antes de, a la entrada del conversor analógico digital, ¿sí? Esto lo que estoy haciendo aquí es hacer un acumulado de la información. Si tenemos idea de más o menos el concepto de lo que es promedio, un promedio es pues la sumatoria de n muestras dividido n muestras. En este caso, yo ya definí mi intervalo de muestras, 10 muestras, las voy a acumular, voy a hacer mi sumatoria aquí dentro del mismo for. Luego de eso, yo le voy a decir que regrese al for, tome la siguiente muestra, la sume, la sume, la sume. Luego de eso, le voy a decir que W10 es igual a mi W10, que es el acumulado de la información, dividido mis 10 muestras. Y ese es el valor promedio. Ahora bien, el error que se va a generar es que cuando yo vuelva a entrar a mi ciclo for, yo no he limpiado esta información, ¿sí? Entonces voy a tener, por así decirlo, un problema en el ciclo, por así decirlo, de la toma de muestras, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí un valor de 4, luego tal vez un valor de 6, luego un valor de 3, tal vez un valor máximo de 11 y tengo un valor de promedio de 17, por así decirlo. Voy a irme un poco más alto y voy a estarlo moviendo un poco así. Claro, yo dejé en realidad un valor de 10 muestras con una pausa de 10 de un segundo, entonces hay que esperar 10 segundos por cada valor. Pero aquí lo que está pasando es que vean, aquí voy a regresar a mi ciclo 0. Mi ejecución entonces ahorita 5 va a ser de 90. ¿Y cuál va a ser mi ejecución entonces ahorita? La siguiente, que es de valor 0. Va a ser de 9. ¿Sí? Y ahorita vamos a volver a generar. Aunque ya debería de haber pasado a 0. Ahorita va a regresar nuevamente a 0. Pero es porque le dividí ahorita mi 90 que tenía recurrente y que todavía lo tenía guardado como basura, por así decirlo. Lo dividió dentro de 10. Quedó 9 y después al dividirlo nuevamente, pues volvió a quedar ya 0 como tal. Si yo esto lo hago ya en una ejecución un poco mayor en velocidad,
se va a poder realizar entonces el efecto, ¿sí? En donde pues ustedes cada segundo tienen valores y tienen ejecuciones de programa como tal, ¿sí? Y aunque tal vez no lo noten en realidad en esta sección de ejecución, el error está ahí. ¿Qué es lo que debemos de hacer antes de ejecutar cualquier cosa? Lo pueden hacer antes, ¿sí? Pero si lo hacen antes, al regresar, ¿sí? Y como es ejecución recurrente, ya no va a entrar al ciclo a la sección antes del main. Entonces aquí de lo que debemos de hacer es que W10 va a ser igual a 0 antes de llegar a la toma de muestras como tal. Yo todavía puedo venir y asegurarme y utilizar B1 y B0 para volverlas a dejar a 0 nuevamente. Solo lo voy a hacer con W0, lo voy a grabar. Y ya tengo mi valor de mi valor promedio general. Con esto lo que puedo hacer yo es asegurarme de no tener, por así decirlo, un valor que salte demasiado como tal. Siempre se va a dar, o sea, en este caso porque el microcontrolador no trabaja decimales. Ningún microcontrolador trabaja decimales como tal. Se puede hacer la ilusión de que ustedes pueden trabajar decimales si podemos hacer la sección de la unidad de escena y el punto y lo que vendría a ser entonces primer decimal, segundo decimal y toda la característica general del número, ¿sí? Utilizando entonces la división y acumulando el resto de esa división como tal. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Ahora bien, esto es más o menos el valor promedio que se puede calcular. También se puede calcular la desviación estándar, también se puede calcular ¿qué les digo yo? La media, la moda y todo ese tipo de cuestiones ya dentro del PIC en una subrutina o dentro del mismo proceso para poder, no sé, desplegar un valor con una precisión XY. Incluso si fuera el caso, yo podría desplegar, por aquí decirlo, una variable de desviación. Entonces yo le puedo decir que en esta sección inserto el símbolo de más menos ustedes y le digo, mira, es este valor más menos esta variable que podría ser entonces, no sé, solo para que lo vean de forma general, solo como dato en trama, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, mira, es el conversor analógico digital es más X número, por así decirlo, ¿sí? Puede ser un error, una ponderación, algo intrínseco a lo que es la medición, como complemento a cualquier otra cosa que ustedes quisieran, ¿sí? Eso lo podemos hacer o podemos sacar de hecho algunas otras características del microcontrolador, ¿no? Como desviación o lo que ustedes quieran, o si incluso quitar todo este texto y enviar esta información Bluetooth o lo pueden mandar RF o con cualquier otro tipo de protocolo, ¿sí? La idea general ahorita es tener en cuenta lo que son las variables binarias, tipo palabra, el for que está implícito en el programa, el conversor analógico digital y las cualidades que tiene un conversor analógico digital dentro de los procesos de aplicación. Dentro del proceso del conversor analógico digital hay 5 pasos esenciales. Digitalización, muestreo, pretensión, cuantificación. El error de cuantificación es por separado, ¿sí? Y luego después de eso está la codificación. En esta sección es donde se toma la medición de la amplitud de la señal analógica, se toma la cantidad del número de muestras. Esto también cumple una característica de ecuación de lo que es el teorema de Nyquist, si lo quieren leer por ahí. Se ven comunicaciones, no sé si ustedes están recibiendo esta sección ahorita.
Luego de eso está la retención, la cuantificación, el error de cuantificación, que es eh, dependiendo del conversor que ustedes tengan y algunas otras variables externas también. Y la codificación, que es cuando le asigna el siguiente número. Si ustedes tienen un valor de 0 a 5 voltios, pues entonces la codificación vendría a ser la asignación del número binario, el cual vendría a ser único para la ponderación puntual de esa señal, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o consulta hasta ahorita. ¿Alguien? ¿No? Vean, con lo de la clase, con la grabación de la clase, en la siguiente clase con la sección A, voy a hacer ¿cómo se llama? El archivo de video y lo subo y les dejo el link, ¿sí? Eh, la información de lo que es el archivo de Word, de igual forma lo voy a subir ahorita. Y la práctica que viene a hacer esta parte va a ser hasta el día jueves, ¿sí? Del día jueves para el día, ¿qué? Tal vez martes, miércoles de la otra semana lo vamos a dejar. O si no, dejo cabal semana y media para cada práctica. Les, les dejaría entonces la pauta para poder pensar de lo que es el proyecto. También hay otra sección que les voy a agregar a lo que es la estación de trabajo. No he conseguido en realidad el aro de LED que deseaba colocar, pero les voy a dejar unos LED blancos en un pin específico, se los voy a dejar ahí como anuncio para que ustedes sepan que si quieren trabajar de noche o de madrugada y el servidor está activo en ese momento, puedan controlar la iluminación para poder ver bien el microcontrolador que hay conectado y todo ese tipo de secciones como tal, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta hasta ahorita? Mm. Si llegaran a necesitar ayuda o algo, o si por X y motivo se atrasan, me dicen. Siempre estoy ahí para servirles. Si fuera el caso de que tuviéramos que armar el hardware porque se les atrasó una práctica, díganmelo con toda confianza. Si fuera otra situación, por así decirlo, de que quisieran implementar alguna cosa para su proyecto o algo, de igual forma, me lo hacen saber por el WhatsApp. Es más práctico, siento yo, el WhatsApp que los foros de aquí, la verdad. Pero, pero ustedes me dicen conforme van pasando las semanas. Esto vendría a ser todo por hoy prácticamente. Yo les voy a subir los archivos ahorita y la práctica, pues debido a que pues todavía tengo que colocar el hardware en las cuestiones de los LED atrasados, lo que voy a hacer es que la voy a liberar lunes y les voy a dejar armado lo que les decía de la fotorresistencia a partir del día martes, porque la que tengo aquí no muy me convence en la medición y la tengo ahí guardada desde hace mucho tiempo. Entonces quiero ir a comprar algunos elementos varios para poder tener ya algo
más actual y dejar armada tanto la práctica anterior como la práctica de hoy, que vamos a empezar a trabajar en el mismo controlador y dejar tal vez un puerto asignado para la práctica anterior, el del puerto A para la práctica de esta semana, el puerto B para la práctica anterior o alguna situación de ese tipo para tener un poco más de chance y de avance en lo que es el curso, ¿sí? Piensen lo de su proyecto, traten de estandarizarlo, pónganse de acuerdo todos. Traten de hacerlo sencillo. Les digo, traten de hacerlo sencillo porque recuérdense que todavía tienen un segundo parcial, tienen un examen final, entonces